Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de temas muy interesantes, básicamente económicos y financieros. Y a mí me gustaría, en esta primera exposición que haremos, decir que el inicio del año ha sido verdaderamente bueno para los mercados financieros a nivel mundial. Por ejemplo, las bolsas, en lo que va del año, han tenido un desarrollo francamente interesante. En Japón no ha pasado nada sobresaliente, pero la bolsa china ya trae un incremento del 3.43 en lo que va del año. El índice Eurostock 600, que marca la actividad bursátil en Europa, trae un incremento del 6,60. El Dow Jones trae un incremento del 3.21, el Standard & Poor's de 3,60, el índice de Nasdaq 5.13. La Bolsa Mexicana de Valores ha crecido en lo que va del año, en estos primeros 2 semanas, el 10.38%. Pero además de esto, también se ha sentido una enorme actividad en la parte de tipos de cambio. El euro se ha revaluado con respecto al dólar 1.12%, ya está en 1.08, y hace relativamente poco, 6 meses o menos, estaba 1-1 con respecto al dólar. Y el peso mexicano, nada más en lo que va del año, ha adelantado el 3.5%. O sea que fue un inicio del año extraordinariamente bueno. ¿Por qué se da esto? Bueno, yo creo que hay una serie de razones importantes que ya se venían dando desde finales de diciembre. Se empieza a notar que las decisiones de política monetaria pueden empezar a dar resultados. Lo vemos por algún debilitamiento de los índices de actividad económica generales, ¿no? Y esto, bueno, pues es una buena noticia para, para, para los propios mercados, porque de alguna manera diría que lo que está haciendo la Fed está teniendo resultados. Pero además había un dato muy importante que fue determinante para esto, y era conocer la inflación del mes de diciembre en Estados Unidos. Y marcó nuevamente una baja importante de la inflación nominal, que cayó del 7.1 al 6.5%, y una baja no tan importante de la inflación subyacente de 3 décimas, que bajó del 6 al 5.7%. Yo tengo la impresión, pero por eso le quiero pasar la palabra al licenciado Gordillo, de que el optimismo de los mercados está un poco exagerado, porque atrás de estos movimientos lo que estoy sintiendo es que los inversionistas piensan que en función de estos datos la Reserva Federal va a modificar ya su política monetaria, es decir, va a ser menos agresiva, quizá ya no suba las tasas de interés, etcétera, etcétera. Yo creo que la Fed no va a cambiar su discurso, y por eso yo creo que por lo menos ahora la Reserva Federal no va a detener su proceso de alza en las tasas de interés. Y lo más seguro es que veamos alzas de algún tipo el 1 de febrero, que es cuando se lleva a cabo la primera reunión de la Reserva Federal. Los mercados piensan que la tasa puede subir 0.25, aunque 0.50 tampoco está fuera del esquema. Pero yo quisiera que el licenciado Gordillo nos diera su opinión sobre este inicio del año, y sobre todo sobre si los mercados están siendo demasiado optimistas o simplemente están siendo realistas. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Saludos a todos. Efectivamente, esta necesidad del mercado por encontrar nuevo discurso que ya tiene por mucho tiempo, los tiene amarrados y los ha golpeado por mucho. Todo el año pasado las bolsas fueron muy golpeadas por este ciclo de alza de tasas de interés, pero desde noviembre
el mercado le empezó a apostar a que este ciclo de alzas de tasas de interés podía llegar ya a su fin, podía llegar en la parte última. Lo que está pasando es que efectivamente ya vimos un techo en la inflación, efectivamente está bajando, las cosas están mejorando, pero el mercado quiere adelantarse y darle una vuelta a la página a este fenómeno de preocupación de recesión, preocupación de altas tasas de interés, de inflación y decir que vienen otras épocas. Y eso todavía no pasa, todavía están la inflación anormalmente alta, todavía hay peligro o preocupación de recesión y efectivamente el mercado en su apuesta tiende a exagerar y puede provocar algunas decepciones para muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya estos niveles que vemos el tipo de cambio abajo de los 19 pesos por dólar, estos niveles que vemos de aumento en las bolsas de valores al principio de año, ya se nos hacen, están en el lado especulativo, ya están demasiado optimistas. Entonces cualquier información que no le guste al mercado es muy probable que rebote. Todavía, por lo menos en el primer semestre, hay que vivir los datos y hay que plantear una recuperación, pero no tan rápida como lo hemos observado en estas 2 primeras semanas del año. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que irse con pies de plomo. Ya lo vivimos en el mes de diciembre y simplemente la Fed hizo caso omiso de esos datos y dijo que mientras el mercado laboral siguiera fuerte y la tasa de desempleo estuviera tan abajo, pues no iba a modificar su política. Yo creo que tienen un plan de acción, lo van a llevar a cabo. Creo que la tasa sí va a llegar cuando menos al 5% en Estados Unidos. Y bueno, pues eso, como bien dices tú, pues también va a poner a los mercados en una realidad un poco más, perdón por la redundancia, más realista, ¿no? Y lo mismo aplicaría también para México, ¿no? En México salen los datos de inflación no tan buenos como los que vimos en Estados Unidos. Estamos en niveles muy altos, tanto en la nominal como en la subyacente, y eso quiere decir que vamos a tener una enorme dificultad en echarla para abajo, ¿no? Yo no veo que Banco de México se vaya a ir por la libre y que ya no vaya a subir la tasa de interés con esta tasa de inflación que se reportó a diciembre. Pues creo que el Banco Central está obligado a seguir el ritmo que le marquen los mercados internacionales. En este caso, bueno, pues la Fed, que es el más influyente. ¿Cómo ves el caso de México, mi querido Jorge? No tal cual como lo dices, porque parecería como que el mercado ya empieza a leer comentarios del Banco Central o del Banxico sobre que ya va a disminuir su aumento de tasa de interés, que ya está llegando a los niveles más altos. Y esa lectura no es tan realista, porque como dices, la inflación está bajando también, pero hay muy buena cantidad de retos hacia adelante, porque tanto en Estados Unidos como en México estamos viendo una bajada por la parte de los precios que tuvieron que ver por problemas de post-COVID, problemas de cadenas de suministro, energéticos altos, agrícolas, pero todos los servicios y los productos que ya están en la inflación internos, esos les va a costar trabajo generar mejoras año con año. En algún momento la inflación ya no va a bajar tan rápido como quisiera y eso es lo que le preocupa a los bancos centrales, por eso tienen que ser contundentes en su discurso para que no generen demasiado optimismo y los empresarios vuelvan a aflojar en la búsqueda de tener más ganancias aumentando precios. Para terminar, Jorge, me encantaría platicar un poco del tipo de cambio. El público en general está sorprendido de la fortaleza del peso, y es cierto. Digo, en lo que va del año, el peso se ha revaluado 3.5% con respecto al dólar. Empezamos en 19.47 y estamos abajo en 18.80 más o menos, ¿no? Entonces, lo importante es primero decir que esto obedece más a una debilidad del dólar que una fortaleza del peso. Número uno. Número dos, que el factor que más empujó al tipo de cambio, al peso en este caso, o al euro en su caso, pues fue el hecho de que la inflación en Estados Unidos sí tuvo una baja bastante pronunciada,
tal y cual se esperaba. Sin embargo, esto es muy coyuntural y no se puede tomar como algo permanente, porque la fortaleza del peso, como yo la veo, estaría de acuerdo con ella siempre y cuando la Reserva Federal ya no fuera a subir las tasas. Pero yo creo que no va a suceder. La Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas, por un lado. Y por otro lado, un tipo de cambio tan fuerte nos puede generar presiones de otro tipo en la economía, va a detener el ritmo de crecimiento, va a encarecer las exportaciones, va a encarecer en la parte de turismo. En fin, no es una panacea el tener un peso tan fuerte. Yo creo que nos convendría tener un peso más realista y que pudiéramos crecer a un ritmo más rápido. Con este tipo de cambio, la economía mexicana está sacrificando el crecimiento que ya de por sí se ve muy complicado para el 2023. No sé qué pienses. Ya para terminar tú, por favor. No, yo coincido contigo porque el año pasado hablábamos de por qué el peso se diferenciaba de otras monedas emergentes y eso tiene que ver por la estabilidad, cómo nos ven de fuera y el diferencial de tasas de interés y de inflación. Ahí sí, pero en estos últimos rallies tiene mucho que ver con lo que está viviendo todo el mundo. O sea, el inversionista está buscando rendimientos en activos con mayor riesgo y estamos incluidos ahí porque le está apostando a que un cambio en la política monetaria que no necesariamente va a venir. Entonces, este último rally sí tiene que ver con el exterior 100% a nivel general. Entonces, cuidado, porque cualquier percepción que cambie esta visión o esta apuesta al mercado puede por generar correcciones que no queremos ver. Y yo coincido contigo, tiene beneficios un tipo de cambio apreciado para la deuda, para las importaciones, para la inflación en cuestión de importación, pero en un contexto donde se viene una debilidad en la industria porque va a pagar la economía norteamericana, es doble golpe para las exportaciones, doble golpe para la industria mexicana. Pues así es, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos por estar con nosotros aquí semana a semana. Que tengan todos un magnífico 2023 y aquí estaremos próximamente con todos ustedes. Muchas gracias.